¿Salvará la inmunidad presidencial a Donald Trump de ser juzgado por el asalto al Capitolio? La Suprema Corte de Justicia tendrá la última palabra. Los jueces parecen escépticos ante el reclamo del expresidente. Caos, enfrentamientos y cientos de estudiantes arrestados. Las protestas pro-palestinas se extienden por las universidades del país, obligando a las autoridades a tomar acciones más severas. Escandaloso giro en el caso de Harvey Weinstein. Un tribunal anula la condena del magnate de Hollywood que incumple sentencia en prisión por cargos de violación y agresión sexual. Capturan en Colombia alias Karol G, un peligroso líder del grupo criminal Clan del Golfo, que usaba el nombre de la cantante para despistar a las autoridades. Así comienza su noticiero Estrella TV. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les informa José Armando Ronstadt. Mil gracias por estar con nosotros. Iniciamos con lo siguiente. Este jueves, el expresidente Donald Trump tuvo importantes citas en tribunales de 2 estados, pero solo pudo estar presente en uno de ellos. En Washington, D.C., los magistrados de la Corte Suprema de Justicia escucharon argumentos sobre si el mandatario tiene o no tiene inmunidad presidencial para ser juzgado por el asalto al Capitolio, mientras que en Nueva York continúa el juicio por los pagos secretos para silenciar a la actriz de películas porno Stormy Daniels. Pero comenzamos en Washington, D.C., en donde los magistrados del máximo tribunal del país parecieron escépticos sobre los reclamos del exmandatario Donald Trump de su inmunidad presidencial. Decenas de manifestantes a favor y en contra ya se encuentran afuera del Capitolio a la expectativa de la decisión de los jueces. Alfredo Miranda nos presenta el siguiente reportaje. La Corte Suprema escuchó los argumentos orales en el caso de inmunidad presidencial que reclama el expresidente Donald Trump en un intento de obstruir los juicios criminales en su contra. En las afueras, decenas de manifestantes expresaban su descontento. El caso que se está escuchando hoy es absolutamente absurdo. La idea de que Donald Trump es inmune a crímenes electorales es simplemente increíble. Aunque Donald Trump no estuvo presente, reafirmó su argumento sobre la inmunidad presidencial. We have a big case today in the Supreme Court on presidential immunity. A president has to have immunity. If you don't have immunity, you just have a ceremonial president. Trump enfrenta casos criminales por interferencia electoral y obstruir un procedimiento oficial. 2 cortes ya rechazaron sus argumentos de inmunidad presidencial. El abogado del fiscal especial argumentó que la petición de Trump pretende eliminar las salvaguardas y sentar las bases para cometer abuso de los poderes oficiales. The existing system is a carefully balanced framework. It protects the president, but not at the high constitutional cost of blanket criminal immunity. Quisimos conocer la perspectiva del ciudadano común sobre lo que implicaría un fallo en favor del expresidente. Tendría consecuencias muy graves. No creo que sea una exageración decir que sería la caída de democracia en este país. Un presidente entonces podría asesinar a rivales políticos, hacer cualquier cosa sin consecuencias. Si bien los 3 magistrados liberales se mostraron más empáticos con los fiscales, los conservadores del tribunal parecen tener puntos de vista diferentes sobre el alcance de la inmunidad presidencial y las diferencias entre las acciones oficiales y privadas de un presidente. In assessing the official acts of a president, do you differentiate between the president acting as president and the president acting as candidate? Aún no está claro cuándo la Corte Suprema podría emitir su dictamen. Lo que sí sabemos es que su decisión determinará la continuidad o no de los procesos criminales en contra del expresidente. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Mientras tanto, en Nueva York, el expresidente Donald Trump se vio obligado por el juez Juan Merchan a estar presente en el reinicio del juicio penal en su contra, donde nuevamente subió al estrado un cercano colaborador durante la campaña de Trump en el año 2016. Desde la Gran Manzana, Ángela González nos dice cómo transcurrió la jornada de hoy. En el 7º día de juicio penal a Donald Trump, el primer testigo, David Pecker, continuó con su testimonio aquí en el Tribunal Criminal de Manhattan. El ex amigo de Trump fue cuestionado sobre las negociaciones para comprar la historia de Stormy Daniels, al igual que se hizo con la modelo Karen McDougal para evitar publicar historias negativas de Trump que perjudicarían su campaña de 2016. A su llegada, el expresidente se quejó de interferencia electoral y dijo que también encabeza las encuestas. I'm going to go in now and sit in front of a case, election interference. This is the way they think they're going to get elected. But I guess based on what I'm looking at, it's driving up my vote.
La Fiscalía pretende probar con el testimonio de Pecker cómo prevenir que historias negativas vieran la luz pública era un patrón para ayudar a convertirlo en presidente y de esta manera elevar la gravedad de sus acciones. Trump también realizó eventos de campaña con trabajadores de la construcción en Nueva York, estado que reconoció de mayoría demócrata pero con simpatizantes en este sector y también en el departamento de policía. This morning I met with great people, construction workers, some Teamsters and other unions and some not in unions, and we had a fantastic morning. Esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un expresidente es procesado penalmente. Se espera que la próxima semana Michael Cohen, el testigo clave de la Fiscalía, sea llamado al estrado. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Pasamos a otra información. De costa a costa del país se extienden las manifestaciones pro-Palestina en por lo menos 20 universidades. Se reportan ya varios enfrentamientos con la policía que han terminado en cientos de arrestos. María Teresa Sarabia nos tiene el siguiente reportaje. Campamentos de protestas pro-Palestina se extienden cada vez a más universidades en los Estados Unidos. Hasta hoy se registran manifestaciones en al menos 20 campus, entre ellos la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, Emerson College en Boston, Yale en Connecticut, la Universidad de Columbia en Nueva York y la Universidad de Texas en Austin. Los manifestantes exigen un alto al fuego en Gaza y que las universidades se deshagan de las empresas que benefician la guerra en el Medio Oriente. Ayer miércoles el caos reinó en la Universidad de Texas en Austin cuando la policía estatal llegó con caballos y equipo antidisturbios a dispersar la multitud de estudiantes que protestaban por una Palestina libre. It is insane that this educational institution that preaches all these high, lofty ideals about education and understanding and making the world a better place is making money off of death and destruction and genocide. 57 de ellos fueron arrestados, mientras que algunos profesores acusaron a la universidad de convertir el campus en una zona militarizada y dijeron que no impartirían clases en protesta. También en Emerson College en Boston, la policía detuvo a 108 personas, mientras en la Universidad del Sur de California arrestaron a 93 manifestantes. En el otro lado del mundo, los refugiados palestinos agradecieron el apoyo de los estudiantes, quienes califican la ofensiva de Israel como genocidio. Mientras que el primer ministro Benjamín Netanyahu condenó las protestas comparándolas con aquellas en Alemania en los años 30, cuando el partido nazi ganaba fuerza. Anti-Semitic mobs have taken over leading universities. They call for the annihilation of Israel. They attack Jewish students. They attack Jewish faculty. La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación tiene bajo investigación a varias universidades bajo la ley que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional. Esto tras supuestas actividades islamófobas y antisemitas que están a la alza en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Tremenda controversia ha desatado la decisión del juez de la Corte Superior de Nueva York de anular la condena por graves delitos sexuales en contra del exproductor cinematográfico Harvey Weinstein, un proceso judicial considerado la punta de lanza del histórico movimiento conocido como The Me Too Movement. Ahora Bella Hernández nos explica. El movimiento Me Too y las víctimas de agresión sexual del exproductor de Hollywood Harvey Weinstein recibieron un duro golpe en un alto tribunal en Nueva York. La corte anuló la condena de 23 años en prisión por violación a la que fue condenado en el 2020. Consideraron que el juez de aquel histórico juicio actuó prejuiciado y perjudicó a Weinstein con decisiones incorrectas y permitió a las mujeres que testificaron hablar sobre acusaciones que no formaban parte del caso. En las calles, las reacciones fueron inmediatas. I gotta say, it made me sick to my stomach. I'm a sexual abuse survivor myself. Harvey Weinstein had connections to some of the top people in industry and government, and I'm not surprised that they snuck him out the back door. Lo que sigue para Weinstein es el llamado a un nuevo juicio. Sin embargo, no saldrá libre, ya que aún tiene que cumplir una condena de 16 años por violación a la que fue sentenciado en el 2022 en Los Ángeles. El fallo representa uno de los golpes más duros al movimiento Me Too, que denunció la impunidad de los abusos sexuales de personajes poderosos. And I think that we felt, and a lot of us felt, that we were on a road to seeing a different America. And
this moment makes it feel like we were wrong. Ahora las víctimas tendrán que regresar al estrado y testificar nuevamente sobre los abusos a los que fueron sometidos. Para Noticias Estrella TV, Aura Bella Hernández. En información desde Nueva York, un grupo de migrantes desataron una tremenda batalla campal frente a un hotel convertido en albergue. A plena luz del día, por lo menos una docena de hombres se enfrentaron violentamente con bates, tubos y hasta conos de tráfico sobre la 8ª Avenida. Por lo menos uno de los participantes resultó seriamente herido. Se desconoce si la policía de Nueva York ha realizado hasta este momento algún arresto. Y el Departamento de Comercio informó que la economía del país creció a su ritmo más lento en casi 2 años durante el primer trimestre del 2024. Todo esto ocurre en medio de la moderación en el gasto de los consumidores y un déficit comercial más amplio, pero un crecimiento de la inflación reforzó las expectativas de que la Reserva Federal no recortaría las tasas de interés que continúan afectando el gasto y el endeudamiento de los estadounidenses. En el momento de una pequeña pausa, los invitamos a que sigan con nosotros. Polémica en México por la aprobación de una ley que permitiría al presidente otorgar amnistía a personas sentenciadas. 3 meses de violencia sin control. El primer ministro de Haití ha presentado su renuncia. Y han capturado un peligroso líder del Clan del Golfo que utilizaba el nombre de una famosa cantante colombiana para despistar a la policía. En Los Ángeles, California, varios grupos activistas van a llevar a cabo una masiva protesta el próximo 1 de mayo. Van a exigir cambios en 2 importantes temas: reforma migratoria y justicia laboral para millones de latinos en este país. José Luis Muñoz nos tiene más detalles. Estas voces son prácticamente el bostezo del llamado gigante dormido, que cada 1 de mayo despierta buscando una reforma migratoria. Tenemos que levantar la frente en alto como comunidad inmigrante, dejar un ejemplo para la próxima generación y seguir peleando. Renovados y más unidos que nunca, la coalición del 1 de mayo de Los Ángeles anunció que esta marcha será una de las más importantes debido al marco político durante este año electoral. Porque los inmigrantes son siendo atacados a través de este país con el debate político. El día de la marcha del 1 de mayo es la fecha cuando el tema de la justicia laboral se fusiona con la reforma migratoria, porque los trabajadores más explotados son indocumentados y las personas sin documentos son los que hacen los trabajos más difíciles. Sí, lo que pasa es de que no podemos esperar una reforma migratoria. Hay que acordarse que el gobierno de los Estados Unidos está invirtiendo en las guerras, en los países que están en guerra, pero no están invirtiendo en nada para la comunidad, un alivio migratorio, algo que proyecte en nuestra comunidad. En el Día Internacional del Trabajo, miles de migrantes, estudiantes, educadores, activistas, trabajadores, entre otros, tomarán las calles de Hollywood, conocida como la capital mundial del entretenimiento, para unir sus voces en la multitudinaria marcha del 1 de mayo del 2024. Los inmigrantes que todavía necesitan la ciudadanía, estos políticos que andan buscando nuestro apoyo para sus elecciones, tienen que darnos razones por qué vamos a salir a votar, los que podemos votar, y este es el momento y por eso está esta lucha y esta marcha. Según los activistas, el inmigrante indocumentado está sufriendo más que nunca debido a la recesión. El poco dinero que ganaban se hizo polvo. Es por eso que el camino hacia la ciudadanía es la única solución para ser respetados. Que nos traten con dignidad, entonces mayo 1 es el día de venir y dar su voz. José Luis Muñoz, Noticias Estrella TV. Vamos a información desde México, donde la Cámara de Diputados aprobó una ley que daría facultades al presidente de otorgar amnistía directa a personas sujetos a procesos penales o incluso sentenciadas. La polémica decisión ha desatado todo tipo de reacciones. De la capital mexicana, Víctor Blasquez nos presenta el siguiente reportaje. El presidente de México podrá tener la facultad directa de otorgar amnistía a personas sentenciadas o bajo proceso penal. Así fue aprobado en la Cámara de Diputados con 258 votos contra 205. Legisladores de oposición aseguran que la medida pondrá en libertad a los delincuentes. Dejan a una persona la capacidad de usar a ese amnistiado para delatar a otros. No dice cómo se califica
qué es importante para el país, no dice qué va a suceder con ese delincuente. Con las enmiendas al artículo 9 de la ley de amnistía, se pretende que el Estado reciba información por parte de los acusados para esclarecer casos como la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa en 2014, el caso Tatlaya, donde 22 civiles fueron acribillados por soldados en 2014, o el caso San Fernando, cuando en 2010 72 migrantes fueron asesinados. Diputados de Morena respondieron a las críticas. ¿Cómo no les va a preocupar si todas las mentiras y omisiones en diversos procesos saldrán a la luz? Quienes podrán recibir la amnistía presidencial son quienes aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos de un delito, en caso de que sean relevantes para el Estado. Para quienes nos ayuden a esclarecer asuntos relacionados con la violación de derechos humanos. Y si en ese caso hay una violación de derechos humanos, como también está demostrado que existe, pues podría aplicarse. Aseguran que con esta nueva ley se negocia la libertad de un detenido involucrado en un hecho delictivo, cuando la obligación de la autoridad es investigar. En Ciudad de México, Víctor Velázquez, Noticias, Estrella TV. Continuamos en México, donde los pobladores encapuchados de la región de Motocintla, en la sierra de Chiapas, negaron que el incidente con la candidata Claudia Sheinbaum hace unos días se tratase de un montaje, como lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador y algunos medios también de comunicación. Los medios de comunicación están diciendo de que esto es un montaje. No, señores, esto no es un montaje, esto es real. Esto que están viendo ustedes como encapuchados es real. Más que nada, estamos encapuchados por las represalias que hayan en contra de nosotros. Los encapuchados aseguran ser un grupo de autodefensa y que se organizaron porque ya no quieren pagar cuotas y derecho de piso a los criminales. Pasamos a otras noticias. Luego de meses de absoluto caos en Haití, este jueves el primer ministro Ariel Henry renunció al cargo, dejando el camino libre para que se forme un nuevo gobierno en el país caribeño que ha sido sacudido por la violencia de las pandillas y que ya han asesinado y herido a más de 2.500 personas. El gabinete restante eligió al ministro de Economía y Finanzas, Michel-Patrick Boisvert, como primer ministro interino. Vamos a una pequeña pausa, regresamos, los invitamos a que sigan con nosotros. Cayó alias Karol G, peligroso narcotraficante colombiano acusado de sembrar el terror en varias regiones. Y el mundialmente famoso cabaret Moulin Rouge pierde las aspas de su histórico molino. Tenemos detalles, imágenes de esto y mucho más al regresar. Las autoridades colombianas han logrado la captura de un peligroso narcotraficante de la organización criminal llamada Clan del Golfo. El traficante es conocido como Karol G, que él utilizaba el nombre de la famosa cantante supuestamente para despistar a las autoridades. Desde Bogotá, Carolina Gómez nos tiene toda la información. Quiero todo el mundo, familia, que se vea. Captura de Karol G por concierto. Que se sienta la magia. Pero no de reggaetón o música urbana como estamos acostumbrados a relacionar este nombre mundialmente conocido por la cantante colombiana Carolina Giraldo, sino por concierto, pero para delinquir. Uno de los tantos delitos que se le adjudican en el largo historial criminal de Everson Pérez Gómez, alias Karol G, un peligroso jefe del Clan del Golfo. Logramos la captura en el municipio de Barranco de Loba de un actor criminal conocido con el alias de Karol G. Este presunto delincuente le registran 18 anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir y violencia intrafamiliar. Este hombre estaba rodeado de un arsenal y malas intenciones porque tenía amedrentada a la comunidad del sur de Bolívar, como el jefe del frente Edin José Sierra de esta organización paramilitar. Importante mencionar que en el procedimiento policial se le halló en su poder una pistola Pietro Beretta de calibre 9 milímetros, 2 proveedores, 13 cartuchos de calibre 9 milímetros, 2 radios portátiles de comunicación y 3 cargadores para radio y un celular marca Redmi. Según las autoridades, fue nombrado con el alias de Karol G por su misma organización delincuencial, no solo para despistar a las autoridades de su verdadera identidad, sino porque era un amante fiel de las canciones de la cantante colombiana. Esta versión masculina de Karol G se sabe que llevaba 7 años en el Clan del Golfo, que fue entregado a la Fiscalía
Fiscalía para su judicialización y que tendrá que cantar, pero todos los delitos que ha cometido hasta el momento. Mientras que la verdadera bichota, seguramente sin conocer a esta copia, seguirá cosechando éxitos. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Las aspas del emblemático molino de viento en lo alto del cabaret más famoso de París, estamos hablando del Moulin Rouge, cayeron al suelo en las primeras horas de este jueves, dañando parte de su fachada. Los bomberos instalaron un perímetro de seguridad alrededor del edificio y afirmaron que no hay riesgo alguno de que ocurra otro colapso. Además, un portavoz del mítico lugar aseguró que es la primera vez que esto ocurre en 135 años de historia y que ya están investigando las causas del incidente, aunque descartan que haya sido un acto intencional. Mil gracias por acompañarnos. Los esperamos esta noche en su Noticiero Nacional Cierre de Edición. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas tardes.